Años, qué bueno. Y como siempre digo, y Antonio me conoce, confirmación una vez más. Yo estaba pidiendo al Señor confirmación, pastor, de la palabra que quería traer. Y el pastor nos decía que qué bueno donde nos ha traído el Señor, ¿no? Todas las cosas que Él ha hecho, que hagamos bien, y también darle gracias por aquello que hemos hecho mal. Pero lo que hacemos no es más que la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que no nos gloriamos de nosotros, sino nos gloriamos, como dice Pablo, de la cruz de Cristo. Amén. Y el Señor nos ha traído a ese lugar en este año 2017. Nos ha hecho estar todos juntos, unánimes. Ya somos más, hoy tenemos a Seba con nosotros. Qué alegría de verte, Seba. Algunos hermanos que incluso han faltado. Pero el pastor dio una palabra, decía que Dios nos ayude y nos fortalezca para ser el cometido que tenemos que hacer. Amén. Pues de eso vengo a hablarte en esta hora, ¿vale? Esa es la palabra que el Señor ha puesto en mi espíritu. Amén. Y yo quería compartirla con total naturalidad. A lo mejor no es una palabra un poco en una línea de enseñanza, aunque no creo que llegue a ese nivel. Yo lo pretendo, pero no sé si el Espíritu me usará a ese nivel, pero es la línea que el Espíritu ha puesto y en el orden del Señor, ¿no? Y a lo mejor una palabra, como decía, que puede ser que ya la estés poniendo en práctica. Puede ser una palabra que ya conozcas. Pero es bueno, tal y como Josué indicó al pueblo, mira que te mando, no se aparte de ti este libro. Y lo escriba en los postes y en los dinteles de las casas. Y se lo repita a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esa es la orden que Dios le dio a Josué antes de entrar en la tierra prometida. Pues esta palabra va en esa línea. No es más que traerla a memoria, porque es bueno traer a memoria todo lo que el Señor nos enseña, para que nos pueda guiar. Dice que la palabra es luz en nuestro caminar, pero es luz en nuestro caminar si la albergamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo lo que el hombre cree, en eso se convierte. ¿Tú crees que es bueno dormir 18 horas? Por decir algo. Pues te vas a convertir en un dormilón y vas a actuar en ese proceso. Si tú lo albergas en tu corazón, dices, esto es bueno, pues ahí te animas. Ahora, si tú albergas en tu corazón que la palabra de Dios es para ponerla por obra, para llevarla a la práctica, en eso te vas a convertir. Entonces quiero expresarte, antes de entrar en la palabra en sí, va en la línea de la palabra rema también, que el pastor nos ha dado para el año 2018, un año de unidad y crecimiento. Pero yo te quiero hablar de unidad y crecimiento en el ministerio, de entender bien el orden de Dios, ¿vale? Y la visión de Dios para su pueblo de una manera general. Mire, hay muchas almas que pastorear, hay muchas almas que ganar, hay mucha obra por hacer. Y son de diferentes formas. Entonces Dios necesita una iglesia multiforme. Y yo te quiero hablar de eso, de que la iglesia es multiforme. Y de que es necesaria las denominaciones. Lo que tenemos que atajar es el denominacionalismo, que es el poner en alto alguna denominación en concreto. Y eso es un orgullo, eso es una soberbia. Y eso Dios no lo puede bendecir. Y muchas veces no nos damos ni cuenta. Entonces es necesario entender bien cómo Dios opera en la tierra, en el ministerio, para podernos unir en esa visión, en esa dirección, a nivel local y a nivel universal. No hay nadie en la tierra que interprete las Escrituras sin ningún error en lo que corresponde a lo que no es doctrina fundamental. Por lo tanto, todas las denominaciones y todos los cristianos tenemos que estar siempre en obra, siempre con una actitud de aprender, siempre una actitud de discípulo. Y en ese proceso es donde vamos a alcanzar las promesas de Dios, que Dios ya conquistó para nosotros. Entonces, es necesario hacer una obra. Dice el Señor que cuando Él iba a partir de esta tierra, hizo una oración al Padre, no solo por los que estaban con Él,
sino por los que iban a creer a través de las palabras que ellos iban a predicar. Hizo una oración por la unidad. Dijo: Padre, que como tú y yo somos uno, ellos sean uno. Amén. La gloria que me diste, yo les he dado. Y esa gloria es de la que vengo a hablarte. Nosotros vamos con una posición espiritual, con un poder espiritual. Nosotros vamos con toda la unción, hablo como Iglesia Universal, que tenía el Señor, como los 5 ministerios obrando en la tierra, para echar fuera demonios, para predicar, para resucitar muertos, para enseñar, para instruir, para acaparar, para acobijar, para sanar las almas heridas. Eso no se puede ir sin autoridad. Pero lo único que puede parar esa obra, porque Él dijo: la gloria que tú me has dado, yo les he dado. Por lo tanto, si Dios la ha hecho, ¿quién puede parar eso? No hay enemigo, y lo vamos a ver a lo largo de esta palabra, que pueda parar eso. Pero solamente hay una cosa que lo puede frenar, y es el orgullo, la altivez. Y cuando creemos que una congregación o un ministerio es mejor que otro, o un hermano es mejor que otro, y comparamos los ministerios, comparamos las denominaciones, sin darnos cuenta, estamos cayendo en orgullo ministerial. Y cuando creemos que nuestra denominación es la mejor, y que los demás tienen que aprender de nosotros, y que están errados, es orgullo ministerial. O cuando peor, no recibimos, ya no recibir, porque uno tiene que andar por convicción, pero no tenemos convicción de que un ministerio esté vigente, por poner un ejemplo. Bueno, es una convicción, pero si no lo hace en un espíritu manso y humilde, estás cayendo en orgullo. Cuando te sañas con esto, contra ese ministerio, contra esa denominación, eso es orgullo. Y cuando alguien responde ante ese ataque de esa manera, es orgullo. Y Dios no puede bendecir. Dice la palabra que hay cerrojos de bronce. Entonces, para proyectarnos a este nuevo año, yo he querido traer, el Espíritu ha puesto en mí esta palabra, de entender bien cómo Dios opera en la tierra, cómo funcionan los 5 ministerios y qué son las denominaciones, para que no caigamos en nuestro interior, sin darnos cuenta, a lo mejor no es así, pero que nunca ocurra, en orgullo. Muchas veces el orgullo no te das ni cuenta. Cuando tú te crees que ya lo sabes todo, eso es orgullo. Entonces Dios tiene que parar. Dios no puede bendecir esa obra. Dios no puede multiplicar. Entonces es bueno, como he dicho antes, aunque yo sé que esta palabra me consta mucho, la ponemos o la ponéis por obra, pero es bueno, como dijo Josué al pueblo: escríbela en los dinteles, en las puertas, santifícate, porque grandes cosas hará el Señor mañana. Y así más, quiero llevaros al título, ¿no?, de esta palabra. La he titulado Creciendo unidos en el ministerio de su multiforme gloria. Amén. Se podría también titular No denominacionalismo, sí denominaciones. Y ya quiero que vayamos al texto en concreto que el Señor ha puesto en mi espíritu. Efesios 4, del 3 al 13. Ahí lo tenemos, lo vamos a ir leyendo, lo vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Efesios 4, del 3 al 13. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Aleluya. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, y por todos, y en todos. Pero, ahí va el primer pero de la noche. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, el propósito de esto es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Voy a cambiarla por el original, servicio a los demás. Ministerio es servir para la edificación del cuerpo de Cristo. El tiempo marcado de esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Primera revelación del tirón en el último texto. Ahí tenemos el tiempo de la vigencia de los 5 ministerios. Si alguien tiene la plenitud de Cristo, entonces ya no necesita ni a un apóstol, ni a un evangelista, ni a un profeta, ni a un pastor. Pero vamos a ir desgranando este texto para no caer nunca en esta altivez que antes estábamos hablando. Dice así, del 3 al 6. Dice del 3 al 6, al principio, nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual sobre todo y por todo y en todos. Pero, dejo ahí otra vez el pero. Lo primero que nos enseña el Señor es que para que podamos conquistar lo que Dios nos ha puesto ya en nuestro espíritu y Él tiene preparado, tenemos que estar solícitos, prestos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Con lo que a nosotros nos corresponde, hermanos, no podemos estar sin tener paz con nadie. Bienaventurados los pacíficos, porque de ellos es el reino de los cielos. Si no buscamos la paz, si no tenemos una buena comunión en nuestro interior con todo hermano, incluso con aquellos que en algún momento, y no hablo porque así haya ocurrido ni nada, no, pero puede ocurrir, nos puedan golpear espiritualmente hablando, nos puedan menospreciar, un menosprecio, el darle un valor menor del que tiene. Cualquier cosa de esa, tenemos que guardar nuestro corazón y estar en perfecta paz con todos. Si no, ahí Dios no puede bendecir ninguna obra, porque hay una altivez, dice la palabra que hay cerrojos de bronce. Dice también, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Tenemos que estar claros que entender bien, ya lo he dicho muchas veces, pero entenderlo bien. Lo que es doctrina fundamental, lo que es el hueso de la iglesia, todo lo que afecte a salvación, que no sea por Cristo, esa congregación no se puede tener como institución, como cristiana. Se llamen como se llamen. No tiene comunión la luz con las tinieblas. Un poco de levadura devalúa toda la masa. Te voy a poner un ejemplo práctico. Si yo te doy a beber una botella de agua, que es el agua del Señor, y le pongo una gota, una milésima de cianuro, o como dice la palabra, y no es una palabra malsonante, de orín, ¿alguien se la toma? Pues eso mismo ocurre con la sana doctrina de los apóstoles. Todo un Señor, un bautismo, una fe. Amén. Todo el que quiera poner o quitar algo a ese palo vertical que lleva al cielo, o viene del cielo, solo Cristo, no es cristiano. Y no podemos comulgar con eso. Eso lo tenemos que tener muy claro. Ahora, la forma
de operar en el ministerio, como vamos a ver ahora, eso es diferente. Y seguimos adelante. Nos dice Efesios 4 al 7, el 4 y el 7. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, una misma esperanza, vuestra oración. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo segundo que tenemos que entender para alcanzar esta promesa de este año venidero y hasta el día en que Él aparezca, es la gracia y el don. ¿Qué es un don? Es un regalo inmerecido. ¿Qué es la gracia? Es aquello que no te pertenece. Si no, valga la redundancia, no tendría gracia. O sea, si yo me atrevo a estar aquí, de compartir esta palabra, y de hecho sea de paso, agradezco al Señor y al pastor el que me lo haya permitido, es porque he entendido bien el don de la gracia. Cuando hemos cantado antes las alabanzas, mire, hay que entender bien que la carne pertenece a aquel que se la entregamos, al diablo. Y en tu carne, en ti, se levanta, en tu vieja naturaleza, en nuestra vieja naturaleza, se levanta el hacer lo malo. Pero a Dios le ha placido venir a esta tierra, morir por ti como hombre, para darte lo mejor que Él tenía. ¿Sabes qué es lo mejor que Él tenía? Su espíritu. Y ahora te dice, toma, hijo, mi espíritu, con la gloria que me dio mi Padre, yo te la doy, y ahora ve y conquista para mí. Entonces, que nada ni nadie te pueda apagar ese fuego. Dios le ha placido darnos el reino de los cielos, y desde esa posición espiritual, en donde todo está hecho, donde Él dijo consumado es, ya tenemos que arrancar. Si no arrancamos desde ahí, ya empezamos perdiendo. O sea, yo voy a andar en lo que Dios ya me ha hecho que yo haga, en las obras que Él tiene preparadas desde antes de la fundación del mundo. Entonces arrancamos desde esa posición, desde la gracia, desde el don. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor, del 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Quiero pararme nuevamente en lo que antes estaba expresando. Ahí hay revelación de Dios. Mire, dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes en los lugares celestes, que no celestiales, que son diferentes, pero están en los lugares celestes, que son huestes celestes, en los lugares celestiales. Hay una diferencia. Entonces dice que cuando el Señor se hizo hombre, restableció la comunión del hombre con Dios. Por eso cuando Él falleció en la cruz del Calvario, antes de entregar su vida, le dijo al mal llamado buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta que el Cordero de Dios, Cristo como hombre, no pagó el precio del pecado del hombre, ningún hombre, ni los muertos antes, ni los muertos después, podían tener comunión con el Padre. Cuando Dios se llevó a Elías y a Enoc, no dice dónde se lo llevó. Hasta que Cristo no pagó, no podían restablecer esa comunión. Ahí en el Seol había un lugar de paz y un lugar de tormento, pero estaban esperando la consumación de los tiempos. Por eso el Señor tuvo que descender para dar testimonio, ya he pagado. Entonces restableció esa comunión. Y no había poder en la tierra ni en los aires que pudiera sujetar esa comunión. Por lo tanto, siéntete libre, hermano. Basta que tú le pidas perdón a Dios para que Dios te abrace.
Yo no estoy aquí porque me haya ganado el predicar, no, por ser obrero del tabernáculo. Para mí es un privilegio, no del tabernáculo, de Dios, a través del tabernáculo. Es porque Dios le plació, porque Dios pagó el precio de mi desobediencia y Él limpió los aires y me limpió a mí. Por eso dice, el que defendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, por encima de las atmósferas espirituales, por encima de todas las potestades que potestan la tierra, para llenarlo todo, todo. Y si Él, vuelvo a repetir, antes de marchar, Padre, con la gloria que tú me has mandado, yo los mando, yo los envío. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay avivamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que no sé, que hablo por la historia, que estamos ahí, parece como que no crecemos. Hablo por historia. Son 40 y tantos millones de españoles, si no me equivoco. Lo único que puede parar eso es cerrojo de bronce, el orgullo ministerial. Y el pastor nos predicaba la semana pasada de eso, del rey David, cuando contó las almas que venían al pueblo para enorgullecerse. Pues el orgullo tiene muchos ámbitos. Y yo te quiero hablar de cuando en nuestro corazón, o bien no nos creemos capacitados por Dios. No, yo no soy digno, eso es una falsa humildad, eso es un orgullo. Si Dios te ha dicho que tú tienes su espíritu, que tú eres capaz, y que tú eres su hijo, que tiene su espíritu, y tú dices que no, eso es orgullo. Eso es una falsa humildad. O por lo contrario, todo lo contrario. Cuando tú dices que tú eres el que sabes bien la Biblia, porque tú la has estudiado mucho, porque tú tienes mucho conocimiento, y porque tú tienes mucha revelación, y las otras denominaciones están equivocadas. Y entonces yo soy mejor y ellos tienen que aprender de mí. Eso también es orgullo, y ahí hay una parada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y de eso es lo que estamos hablando, pero vamos a seguir viendo. Íbamos por el 10, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Vale. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor. Y ahora vamos a entrar ya más de lleno en la palabra para no extendernos mucho. Efesios 4, 11, 12. Dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es una verdad. Y muchas veces metemos en una casilla, que voy a hablar ahora más desde un ámbito más local, a los 5 ministerios. Y nos creemos que todos los pastores tienen que ser igual, que todos los evangelistas tienen que ser igual, que todos los apóstoles tienen que ser igual y que todos los profetas tienen que ser igual. Y caemos en un error. Y vamos a aportarle la verdad complementaria. Porque la Biblia habla, muchos textos hablan de una verdad, pero se complementan con otras verdades. Entonces quiero que vayamos ahora a 1 Corintios 12, del 4 al 7. Del 4 al 7. Ahí lo tenemos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y nos continúa diciendo, para traerlo bien por la palabra, 1 de Pedro 4:10. 1 de Pedro 4:10. Primera de Pedro,
Lo tenemos, si no lo leo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ya tenemos ahí la segunda palabra. Primero era diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, multiforme gracia. Y en Efesios 3:10 nos dice así la palabra del Señor. Mientras David lo busca, yo lo leo. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, lo que hablábamos antes. Entonces tenemos que hay 5 ministerios, pero hay diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, multiforme gracia, multiforme sabiduría, y a cada uno Dios le ha dado, como dice la propia palabra, como le plació, y como Él quiso y a quien quiso. Entonces quiero esto que lo aprendamos bien para que podamos entender dónde surgen las diferentes denominaciones, cuál es el propósito espiritual de que haya muchas denominaciones. Después pueden haber muchos errores en toda y cada una de ellas. Puede haber mucha altivez, mucho orgullo, mucha disensión, muchas discusiones, pero la esencia es que Dios tiene que operar de muchas cosas. Entonces, imagínese usted, vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a ver que el Señor va a levantar entre nosotros a un pastor, pero ese pastor está llamado a sanar gente. Voy a poner un ejemplo práctico, que me disculpen los hermanos de la droga, y va a estar metido en un centro de rehabilitación, apartado día y noche con esas personas, durmiendo y pasando el mono con ellos. Ese hombre, a pesar de ser pastor, va a tener muchos rasgos de profeta, y va a tener mucha autoridad espiritual, y va a echar fuera demonios, y tiene una forma de operar en el ministerio de Dios. De esas multiformes formas de operar, tiene una forma de operar. Ahora imagínese un pastor con 70 años, con un fuego de Dios que yo ya lo quisiera, para levantar una obra. Entonces es un pastor, pero con muchos rasgos de evangelista. Por ejemplo, aquí en el caso tenemos un pastor evangelista. Ahora imagínese un pastor que va a ser rodeado de mucha gente que luego van a ser pastores, y que ese pastor en su esencia ya no era pastor, sino era apóstol, como el caso de nuestro hermano y querido apóstol. Él tenía la unción apostólica desde el primer día que con 17 años, si no me equivoco, se convirtió. Ahora Dios se la fue entregando, se fue desatando paulatinamente, pero su llamado era de apóstol y de levantar obras y ministerios. Por eso tiene un gran rasgo de maestro, porque tiene que instruir a gente que luego va a ser levantados. Entonces quiero que entiendas bien las diferentes formas de operar el ministerio. Y ahora lo que Dios nos pide es que hagamos equipo y que seamos capaces de aprovechar. Cada uno, dice la palabra, ministre el don que Cristo le ha dado para la edificación del cuerpo. Entonces, tenemos que acoplar todo eso para ser un equipo. Y usted va a ver personas de diferentes formas de operar en el ministerio. Yo no soy igual que Milagri. Somos obreros, no somos ministros. Hasta ahora somos obreros. Pero servimos al Señor. Entonces yo no soy igual que ella, ni ella es igual que mí. Ni el pastor es igual que el pastor Tony. Son pastores los dos. Él es más feo. Entonces, cuando vamos a la iglesia, o cuando andamos en el Señor, y muchas veces decimos, tal pastor es mejor que el otro.
Eso es un orgullo, es una declaración. Eso para la obra. Ese pastor es diferente. Ese pastor tiene unos dones de Dios, tiene un llamado de Dios, diferente al otro. No es mejor. El pastor no es mejor que otro. Es el idóneo para esta obra hasta que Dios le plazca. Es así. Dios hace las cosas perfectas. Si Dios ha puesto aquí unos obreros con unos talentos y unos dones, es porque somos los idóneos para estar aquí. Si Dios ha puesto unos hermanos al principio, algunos ya con algunas funciones, es porque son los idóneos para estar aquí. Y ahora lo que nos pide el Señor es que seamos capaces de dejar nuestra visión, nuestro Isaac, nuestro regalo, como nos decía, para unirnos en uno solo, en el de Él. Porque una cosa te voy a decir, los ministerios no son nuestros, los ministerios son de Dios. El ministerio es de Él. Y Dios te lo da, te lo regala. Y te va a pedir cuenta. Pero es de Él. La obra es suya. Nosotros somos mayordomos. Entonces, ya para ir concluyendo, nos sigue diciendo la palabra del Señor. Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Lo voy a parar ahí. A la unidad de la fe. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no estamos en la misma fe? Sí. Pero, como he dicho antes, Dios va trayendo revelación y todo en el mundo espiritual es por convicción. Entonces, hay hermanos que aparte de esa sana doctrina, operan en el espíritu de otra forma. Y Dios le ha traído más revelación de otras cosas. Y ahí es donde surgen las denominaciones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico como ponía antes. Una denominación, Remar, es un centro mayormente habilitado para sacar gente de la droga. Entonces ellos tienen una forma de operar en el ministerio y tienen unas convicciones espirituales que Dios les ha marcado muy fuerte. Y a lo mejor no están de acuerdo, que no lo sé, con algunos dogmas nuestros. Pero eso no podemos permitirnos. Nadie es un ejemplo práctico, no conozco ni a los hermanos de Remar, ¿vale? Permitirnos ninguno el mirar con altivez, con orgullo a esos hermanos, ni imponerles nuestra fe. Y si ellos hicieran algo de eso que he comentado antes sobre nosotros, no podemos permitirnos el error de rechazarlos en nuestro corazón, sino simplemente de entregarlos en las manos del Señor. Pero tenemos que entender, yo he escuchado hasta hermanos decir, y entiendo lo que han querido decir a muchos de ellos, ¿vale? Lo entiendo y lo puedo hasta compartir, pero para matizar bien, tienen que desaparecer las denominaciones. Entonces desaparecería la obra multiforme de la gloria de Dios. ¿Usted se imagina una sola denominación en la tierra? ¿Usted cree que hay hombres preparados, entre comillas, lo digo ahora, para ocupar el lugar del Papa? ¿Para gobernar toda la iglesia de la tierra sin que nadie sea autónomo? Sin que nadie... Eso no funcionaría. Uno le estaría diciendo, no, hay que evangelizar, Otro, no, hay que enseñar. Otro, no, hay que orar. Cada iglesia, cada denominación tiene su forma de operar. Y todos vamos creciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando ahora en parte conocéis,
pero un día sabréis y conoceréis como fuisteis conocidos. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando Él venga, que ya está pronto. Amén. Amén. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Todo esto que hemos estado hablando antes es hasta que el Señor venga por su pueblo. Hasta que el Señor venga por su pueblo van a existir denominaciones, van a existir diferentes ministerios. Y tenemos que atajar de una vez por todas las disensiones. Las divisiones no existen. Quiero también, antes de entrar en la última parte, comentarte, la Iglesia jamás puede ser dividida, porque no está unida en un ánimo humano, no está unida en nuestras emociones, no está unida ni siquiera en nuestras convicciones, porque podemos errar. Está unida en el Espíritu de Dios. Y un ejemplo práctico. Yo podría, pero vamos, como quiero yo a mi padre, mi madre, mis hermanos carnales, igual que vosotros a los suyos, rechazar a mi gente, pero mi sangre es la que es, y mis apellidos son los que son, mi genética es la que es, y por mucho que yo quiera, pues eso mismo ocurre con los hijos de Dios. Todo el que reconoce que Jesús es el Señor y ha nacido de nuevo, incluso, vaya dicho sea de paso para matizar, incluso en denominaciones que no son cristianas, pero allí puede haber gente nacida de nuevo, y las hay, y hay que rescatarla, hay que sacarla de allí. Aunque nosotros nos llevaríamos mal, que no lo hacemos, aunque nosotros no pudiéramos ver a las demás denominaciones, aunque nosotros criticáramos a otros pastores, son nuestros hermanos, porque tienen el Espíritu Santo de Dios. El tabernáculo es antetipo de la iglesia y antetipo de Cristo. El tabernáculo, el Señor se lo mandó a Moisés a construir de esta forma, y todo ello representa también la iglesia. Eran tablas de madera, representan la humanidad, traspasadas, todas y cada una de ellas unidas. ¿Sabéis lo que lo unía? Oro puro, barras de oro, por fuera y por dentro, que no se veían. Eso es el Espíritu de Dios, esa es la realeza del Señor, que nadie puede dividir. Puede haber disensiones, puede haber tropiezos, puede haber jalones, pero la iglesia ya está unida y siempre es una, pero es multiforme en la gloria infinita del Señor. Y ya para terminar, voy a permitirme ilustrar un poquito, porque eso sí, matizar, aunque no podemos tener disensiones y contratiempos con las demás denominaciones, sí tenemos que presentar defensa de la razón de nuestra fe. Entonces yo voy a hablar un poquito del ministerio apostólico, que es el que nos preside, y que Dios ha obrado muy fuerte para que nuestro apóstol así lo reconociera. Entonces, el ministerio apostólico en el cual nosotros creemos, hay una diferencia entre los 12 apóstoles del Cordero, que vivieron y fueron instruidos por el Señor en cuerpo. Pero la Biblia habla de los 12 apóstoles del Cordero, que ya nadie puede ocupar, que refrenda el libro de Apocalipsis, y los apóstoles del Espíritu. Ejemplo, Pablo llamó de apóstol a Bernabé y a Timoteo, entre muchos otros. Entonces, Pablo, ese gran teólogo, inspirado por el Espíritu Santo, erraría. Pablo habló cuando él dijo, yo, el peor de los 500, se estaba refiriendo de los que se le presentó al Señor en esa ocasión. Nunca dijo el último de los apóstoles. Estaba hablando de los que se le presentó el Señor. Y la visión y la dirección de un ministerio apostólico, para que lo alberguemos más en nuestro espíritu, no es más que levantar obras y levantar obreros. Y ahí nos expresa muy bien la vigencia de los 5 ministerios y el tiempo.
El tiempo es hasta alcanzar la plenitud de Cristo. O sea, hasta que Él venga. Lo está diciendo en el propio Efesios 4:13. Está marcando el tiempo. Ahí no está porque lo ha sacado del texto que era antes, pero ahí lo está marcando. Entonces, ya sin más, que nos podamos unir en este nuevo año que nos empieza, el que podamos respetar a cada hermano que aquí venga a ministrar, podamos respetar cada vez que nos encontremos en lugares comunes con otras iglesias, crezcamos en esa unidad, crezcamos en ese ambiente espiritual, pero sano, partiendo, como he dicho antes, concretando, de que el Señor lo ha regalado, de que el Señor nos lo ha dado, y de que es suyo, y de que queramos o no queramos, tenemos que respetar cómo los demás operan en el Espíritu. Y siempre, siempre creciendo, porque como bien me ministra mucho nuestro pastor, aquel que se cree que ya lo sabe todo, se estanca. Y dicho en andaluz, camarón que se duerme, lo lleva la corriente. Así que ya, año de crecimiento y unidad. Y también en el servicio a Él. Que así sea, y muchas bendiciones.